¿Alguna vez has imaginado despertar el día de tu boda sabiendo que no eres amada, que tu vestido blanco no representa un sueño, sino una pesadilla de seda y encajes? Hoy voy a contarte la historia de Valentina, una mujer que descubrió que el amor verdadero a veces nace donde menos esperamos, en el corazón de un hombre que juró nunca amar. Déjame preguntarte, ¿desde dónde me estás viendo ahora? Comenta ahí abajo. Y si te gustan las historias que tocan el corazón, suscríbete al canal y deja ese like para fortalecer. Ahora ven conmigo, porque este viaje te hará llorar, sonreír y creer que todo corazón puede ser transformado. El sol de septiembre entraba por las vidrieras góticas de la capilla privada de la mansión Montoya, proyectando remolinos de luz colorida sobre el mármol italiano que cubría cada centímetro del suelo. Pero Valentina Cortés no veía belleza en aquellos rayos dorados. Veía solo una prisión lujosa, un ataúd de cristal donde enterraría sus sueños de niña. Sus dedos temblaban mientras sostenía el ramo de rosas blancas, flores sin perfume, elegidas por la organizadora de eventos sin consultarla. Todo en aquella boda había sido decidido sin su opinión. La fecha, la hora, el vestido de encaje francés que costaba más de lo que su padre había ganado en un año entero. Incluso el sabor de la tarta nupcial había sido elegido por Elena Montoya, la futura suegra de mirada glacial y sonrisa inexistente. «Estás preciosa, hija mía», susurró Roberto Cortés, su padre, a su lado. Su voz cargaba una mezcla tóxica de orgullo y culpa. Valentina giró el rostro y encontró los ojos castaños del hombre que la había criado solo tras la muerte de su madre. Ojos que ahora brillaban con lágrimas no derramadas. «Papá, no necesito hacer esto», murmuró ella, agarrando su brazo con más fuerza de la necesaria. «Podemos irnos. Ahora. Podemos empezar de nuevo en otro lugar, otra comunidad autónoma. No importa». Roberto cerró los ojos por un largo momento. Cuando los abrió de nuevo, había en ellos una derrota tan profunda que Valentina sintió que el corazón se le hacía añicos. «Valentina, si no te casas hoy, mañana no tendremos ni dónde vivir. Fernando Montoya no está haciendo caridad. Esta boda es la única forma de que yo no pierda absolutamente todo. La empresa, la casa, mi dignidad». Tragó saliva. «Fracasé como padre, fracasé como empresario. Dejé que llegaras a este punto por mi incompetencia. Pero si haces esto, al menos tú tendrás seguridad. Nunca pasarás necesidad. Seguridad». La palabra resonó en la mente de Valentina como una campana fúnebre. ¿Qué tipo de seguridad existía en un matrimonio sin amor? ¿En compartir la cama con un extraño que la miraba como si fuera una mercancía adquirida en liquidación? La marcha nupcial comenzó a sonar. El órgano de tubos, otra extravagancia de la familia Montoya, llenaba la capilla con acordes solemnes que más parecían un requiem. Valentina apretó los dientes y forzó un pie adelante, luego otro. La capilla estaba casi vacía, solo unas pocas decenas de invitados, todos del lado del novio. Ejecutivos de traje oscuro, mujeres con vestidos de diseñador y expresiones aburridas, curiosos de la alta sociedad madrileña que vinieron solo para presenciar otra jugada de poder de Fernando Montoya. Del lado de la novia, solo había 3 sillas ocupadas. Una tía lejana que Valentina apenas conocía, su antigua profesora de piano, y Julia, su única amiga de verdad, que lloraba copiosamente detrás de un pañuelo de encaje. Y allí, al final del pasillo interminable, estaba él. Javier Montoya. 34 años de arrogancia concentrada en un cuerpo de 1,85 m, de músculos bajo un smoking Armani impecable, cabello negro peinado hacia atrás con gomina, mandíbula cuadrada y ojos azul grisáceo que en ese momento fijaban un punto por encima de la cabeza de ella, como si Valentina fuera transparente, invisible, irrelevante. No sonrió cuando ella se acercó. No demostró ninguna emoción cuando Roberto entregó la mano de ella en la de él, una mano grande, cálida, de dedos largos, que sujetaron los de ella con la delicadeza de quien sostiene un contrato empresarial, mecánico, vacío. El sacerdote, un hombre anciano de voz monótona, comenzó la ceremonia. Valentina apenas oía las palabras. Su corazón latía tan fuerte que ahogaba todo a su alrededor. Memorizó cada detalle del rostro de Javier en busca de algo, cualquier cosa que indicara humanidad, pero solo había frialdad en aquellos ojos que la observaban ahora
con una mezcla de tedio e impaciencia. Javier Montoya acepta a Valentina Cortés como su legítima esposa para amarla y respetarla en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Una pausa, demasiado larga. Valentina sintió que el aire escapaba de sus pulmones. «Acepto», respondió Javier, la voz grave y desprovista de cualquier emoción, como quien confirma un pedido de pizza por teléfono. Cuando llegó su turno, Valentina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente se desbordaron, corriendo por el maquillaje perfecto que la maquilladora había tardado 3 horas en aplicar. Sintió la mano de Javier contraerse levemente sobre la suya, y por un segundo absurdo pensó haber visto algo moverse en aquellos ojos de hielo. «Acepto», susurró con la voz quebrada. El sacerdote sonrió con satisfacción artificial. «Entonces, por la autoridad que me es concedida, yo los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia». Javier se volvió hacia ella. Valentina levantó el rostro, cerró los ojos, sintió el corazón dispararse de pánico y expectativa. Y entonces los labios de él tocaron los suyos. Fue un beso técnico, rápido, frío, un beso que sellaba un contrato, no una promesa de amor. Duró exactamente 3 segundos antes de que Javier se apartara, limpiándose discretamente la boca con el dorso de la mano. Valentina abrió los ojos a tiempo de ver aquel gesto, y supo con una certeza devastadora que acababa de casarse con un hombre que la despreciaba. Los aplausos resonaron en la capilla. Javier la sujetó del brazo con firmeza y la condujo por el pasillo de vuelta, saludando a los invitados con una sonrisa ensayada que no alcanzaba sus ojos. Valentina sonrió también, el rostro doliéndole por el esfuerzo. Cuando pasaron junto a Julia, la amiga sollozaba sin ningún disimulo. Afuera, bajo el sol implacable de septiembre, fotógrafos contratados por Elena disparaban sus cámaras frenéticamente. Javier atrajo a Valentina hacia él, el brazo alrededor de su cintura, en una pose que parecería romántica para quien no sintiera la tensión en su tacto. «Sonríe», ordenó entre dientes, manteniendo la sonrisa falsa. «Ahora eres una Montoya, y los Montoya no demuestran debilidad en público». Valentina giró el rostro hacia él, los ojos aún húmedos. «Tengo nombre, Valentina, no tú». Por primera vez, Javier realmente la miró. Sus ojos descendieron por el rostro de ella, deteniéndose en los labios temblorosos, luego volviendo a los ojos verdes que lo miraban con un coraje desesperado. Por un momento, algo indescifrable pasó por aquel rostro perfecto. Entonces, la sonrisa falsa volvió aún más fría. «Valentina, entonces, bienvenida a la familia, esposa. Espero que haya valido la pena vender tu libertad por la comodidad». Se alejó antes de que ella pudiera responder, dejándola sola en medio de extraños bien vestidos que la analizaban como si fuera una pieza de museo. Valentina sintió que las piernas le flaqueaban, pero se obligó a permanecer erguida, la barbilla alta, los hombros hacia atrás. Si iba a ser prisionera, sería una prisionera con dignidad. Pero por la noche, cuando las puertas del dormitorio principal se cerraran, no tenía idea de la pesadilla que la aguardaba. La recepción fue una neblina de champán Moet en Chandon, canapés sofisticados que Valentina no pudo probar, y conversaciones vacías con personas cuyos nombres olvidó segundos después de las presentaciones. Javier permaneció a su lado como una estatua de hielo, cumpliendo el papel de novio atento siempre que alguien se acercaba, pero ignorándola por completo en los intervalos. Elena Montoya, con su vestido Chanel azul marino y collar de perlas que valía más que un apartamento, circulaba por la fiesta con la elegancia de una reina inspeccionando a sus súbditos. Se detuvo ante Valentina solo una vez, analizándola de pies a cabeza, con ojos que no perdonaban imperfecciones. «El vestido es adecuado», dijo como si ofreciera el mayor de los elogios. «Espero que comprendas que ser una Montoya conlleva expectativas. Fernando y yo no toleramos escándalos ni comportamientos inadecuados. ¿Representarás a esta familia ahora?» «Sí, señora», respondió Valentina, la voz tan fría como la de su suegra. Elena arqueó una ceja perfectamente dibujada, sorprendida por el tono, pero no comentó. Simplemente se dio la vuelta y se alejó, el tacón Louboutin golpeando el mármol con autoridad. Cuando la fiesta finalmente terminó, ya pasaban de las 11 de la noche.
Valentina sentía los pies latir dentro de los zapatos de tacón alto que no estaba acostumbrada a usar. Javier despidió a los últimos invitados con firmes apretones de manos y sonrisas calculadas. Luego se volvió hacia ella. «Vamos», dijo sin ofrecerle el brazo. Valentina lo siguió por las escaleras de mármol que llevaban al segundo piso de la mansión. El lugar era un laberinto de pasillos amplios, paredes decoradas con obras de arte que ella no reconocía y lámparas que goteaban cristales como lágrimas congeladas. Javier se detuvo ante una puerta doble de caoba tallada y la abrió. La habitación era inmensa. Una cama king size dominaba el centro, cubierta con sábanas de satén blanco que brillaban bajo la luz suave de las lámparas de noche. Había una chimenea apagada en una pared, sillones de cuero junto a las ventanas francesas que daban al jardín, y dos puertas, una para el vestidor, otra para el baño de mármol que Valentina podía vislumbrar desde allí. Javier entró y fue directo al bar privado instalado en un rincón. Se sirvió un whisky escocés que parecía tener edad para botar, llenando el vaso hasta la mitad. Valentina se quedó parada en la puerta, sin saber qué hacer. «Puedes entrar», dijo Javier sin mirarla, la voz arrastrada. «Es tu habitación también ahora, parte del paquete que negoció tu padre». Valentina apretó los puños. Entró y cerró la puerta detrás de sí, el clic de la cerradura resonando como un disparo en el silencio. «Yo no pedí nada de esto», dijo ella, la voz baja pero firme. Javier se giró, el vaso de whisky en la mano, y finalmente la miró de verdad. Sus ojos se deslizaron por el vestido de novia, deteniéndose en lugares que hicieron a Valentina sentirse desnuda y expuesta. Dio un trago largo al whisky y se acercó con pasos medidos, como un depredador cercando a su presa. «¿No?» Se detuvo a pocos centímetros de ella. Valentina podía oler el alcohol mezclado con el perfume masculino caro. «Entonces dime, esposa, ¿por qué firmaste los papeles? ¿Por qué murmuraste acepto frente al sacerdote?» «Porque mi padre lo perdería todo», respondió, los ojos llenándose de lágrimas que se negó a dejar caer. «Exactamente». Javier sonrió, pero no había humor allí. «Tomaste una decisión. Cambiaste tu libertad por la seguridad financiera de tu familia. Es una transacción honesta en realidad. Respeto eso». Dio otro trago. «Pero no finjas que eres la víctima, Valentina. Sabías lo que estabas haciendo cuando subiste a ese altar». «Tú no me conoces», susurró, la voz temblando. «No sabes nada de mí». Javier rió, un sonido sin alegría. «Sé todo lo que necesito saber. Leí tu historial completo. Valentina Cortés, 26 años, licenciada en literatura por la Complutense, nunca ha trabajado un solo día en su vida. Siempre dependió del dinero de papá hasta que él lo perdió todo jugando en la bolsa». Se inclinó, el rostro peligrosamente cerca. «Eres como todas las demás. Solo estás aquí por el dinero». Valentina levantó la mano y abofeteó a Javier con toda la fuerza que tenía. El chasquido resonó en la inmensa habitación. La cabeza de él giró hacia un lado por el impacto, el whisky derramándose del vaso sobre la alfombra persa. Por un largo momento, ninguno de los dos se movió. Entonces Javier volvió el rostro lentamente. Una marca roja florecía en su mejilla. Sus ojos, antes fríos, ahora ardían con algo peligroso. «Eso fue un error», dijo, la voz baja y controlada de una forma que era más aterradora que cualquier grito. Tomó el vaso vacío y lo arrojó contra la chimenea. El cristal se hizo añicos en 1000 pedazos. Valentina retrocedió instintivamente, el corazón disparado. Javier la siguió paso a paso hasta que su espalda golpeó contra la puerta de la habitación. «¿Quieres jugar a la esposa indignada?», susurró, las manos apoyadas en la puerta a cada lado de la cabeza de ella, aprisionándola. «¿Quieres fingir que no sabías exactamente lo que significaba este matrimonio? Suéltame», dijo Valentina, intentando sonar firme, pero la voz salió quebrada. «¿Por qué? Somos marido y mujer ahora, legalmente casados». Javier se acercó más, el cuerpo presionando ligeramente contra el de ella. «Sabes cuáles son los deberes de una esposa, ¿no?». Lágrimas corrieron por el rostro de Valentina. Intentó empujarlo, pero era como empujar una pared de hormigón. «Por favor», susurró la voz rompiéndose, «por favor, no hagas esto». Algo en su tono, en la vulnerabilidad absoluta de aquellas palabras, penetró la niebla de rabia y alcohol en la mente de Javier. Parpadeó, como si despertara de un trance, y realmente la vio. Una mujer aterrorizada, presionada contra la puerta, los ojos verdes enormes de miedo genuino,
el cuerpo temblando. Javier se apartó bruscamente, como si ella quemara. Pasó las manos por el cabello, destruyendo el peinado perfecto. «Mierda», murmuró. «Mierda». Valentina se deslizó puerta abajo hasta quedar sentada en el suelo, las rodillas contra el pecho, sollozando sin control. El vestido de novia se esparcía a su alrededor como los pétalos de una flor marchita. Javier se quedó parado en medio de la habitación, observándola, las manos aún en el cabello. La rabia se había evaporado, reemplazada por algo que no podía nombrar. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? No estaba seguro. Hacía tanto tiempo que no sentía ninguna de esas emociones que ya no las reconocía. «Yo no fuerzo a las mujeres», dijo finalmente, la voz ronca. «No importa cuánto haya pagado por ellas». Valentina levantó los ojos, el rostro manchado de rímel. «¿Entonces qué quieres de mí?» Javier la miró fijamente por un largo momento. La luz de la lámpara proyectaba sombras en su rostro, haciendo imposible descifrar su expresión. «No lo sé», respondió, y por primera vez en toda la noche sonó honesto. Tomó una almohada de la cama y una manta del armario. «Duerme en la cama, yo me quedo en el sofá». Antes de que Valentina pudiera responder, Javier salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Oyó sus pasos alejándose por el pasillo, cada vez más distantes, hasta que solo quedó el silencio. Valentina se quedó sentada en el suelo por tiempo indeterminado, hasta que el cuerpo le dolió y el llanto se secó. Entonces, tambaleándose, se levantó y fue al baño. Se miró en el espejo y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Maquillaje destruido, cabello deshecho, ojos rojos e hinchados. Era su noche de bodas, y estaba sola. Pero cuando finalmente se acostó en la enorme cama, una parte de ella, una parte minúscula y traicionera, susurró que Javier Montoya, al final, no era completamente un monstruo. Podría haberla forzado, y no lo hizo. Era un consuelo patético, pero era todo lo que tenía. Valentina despertó con el sol invadiendo la habitación a través de las cortinas de seda que alguien debía haber abierto. Por un momento confuso, no supo dónde estaba. Entonces, el recuerdo de la noche anterior volvió como un golpe en el estómago. La boda, la recepción, Javier, la habitación, el terror. Se sentó en la cama, el vestido de novia aún puesto, arrugado e incómodo. Le dolía el cuello, la cabeza palpitaba. Miró a su alrededor y vio que estaba sola. Ni rastro de Javier. Se arrastró hasta el baño y tomó una ducha larga, dejando que el agua caliente lavara no solo la suciedad, sino también parte de la humillación. Cuando salió, envuelta en un albornoz de seda que encontró colgado en la puerta, descubrió que alguien había colocado ropa sobre la cama. Vaqueros, una blusa simple de algodón, ropa interior aún con etiqueta. Se vistió mecánicamente y salió de la habitación. La mansión parecía aún más grande a la luz del día. Valentina bajó las escaleras, los pies descalzos hundiéndose en la alfombra del pasillo, y siguió el sonido de voces que venía de algún lugar abajo. Encontró la cocina, un espacio enorme de encimeras de granito, electrodomésticos de acero inoxidable y armarios a medida que más parecía el plató de una revista de decoración. Una mujer de unos 60 años, cabello canoso recogido en un moño, delantal floreado atado a la cintura, removía algo en una olla en el fuego. Se giró cuando Valentina entró y sonrió cálidamente. La primera sonrisa genuina que Valentina veía desde que había llegado a esa casa. «Ah, despertaste, querida. Buenos días. Soy doña Carmen, la gobernanta. Trabajo para la familia Montoya desde hace más de 30 años». Se limpió las manos en el delantal y se acercó. «Debes estar hambrienta. La señora Elena dijo que apenas comiste ayer en la fiesta». Valentina parpadeó, sorprendida por la amabilidad. «Buenos días». «Y sí, tengo hambre. Siéntate, siéntate». Doña Carmen señaló la mesa de desayuno ya puesta con fruta fresca, panes, mermeladas, zumos naturales. «Voy a prepararte unos huevos revueltos. Al señor Javier le gustan los huevos revueltos para desayunar». Al oír el nombre, Valentina sintió que el estómago se le contraía. «¿Dónde está él?» «Salió temprano para la oficina. Dijo que tenía reuniones importantes». Doña Carmen volvió al fuego. «Pero me dejó el recado de asegurarse de que te alimentaras bien». Valentina no supo qué sentir con esa información. ¿Preocupación? ¿Deber? ¿Culpa? Se sentó a la mesa y se sirvió zumo de naranja.
bebiendo despacio mientras observaba a doña Carmen cocinar con movimientos precisos de décadas de práctica. Doña Carmen, comenzó vacilante. ¿Usted conoce bien a Javier? La mujer mayor hizo una pausa, la espátula suspendida en el aire, luego volvió a remover los huevos. Conozco a ese niño desde que nació. Era un niño tan dulce, tan cariñoso. Solía seguirme por la cocina, siempre queriendo ayudar, siempre riendo. Su voz se tiñó de tristeza. Pero el señor Fernando, él tenía ideas muy firmes sobre cómo criar a un heredero. Decía que el cariño vuelve débiles a los hombres, que Javier necesitaba aprender a ser fuerte, implacable. Sirvió los huevos en el plato y lo puso delante de Valentina. Cambió. Con los años, se fue pareciendo cada vez más a su padre, frío, distante. Valentina cogió el tenedor pero no comió, procesando las palabras. ¿Entonces él no siempre fue así? No, querida. Doña Carmen se sentó en la silla de enfrente, los ojos amables fijos en ella. Pero a veces todavía veo al niño que fue, pequeños momentos, una sonrisa de lado cuando cree que nadie lo mira, la forma en que se detiene para acariciar al viejo perro de los vecinos cuando está en la calle. Suspiró. Construyó muros, pero los muros pueden derribarse. Valentina quiso creer en eso, pero el recuerdo de la noche anterior aún estaba demasiado fresco. Pasó el resto de la mañana explorando la mansión con el permiso silencioso de doña Carmen. La biblioteca en el segundo piso la fascinó. Paredes enteras de libros del suelo al techo, una escalera de madera para alcanzar los volúmenes más altos, sillones de cuero y una lámpara antigua que creaba una atmósfera acogedora. Pasó los dedos por los lomos, reconociendo clásicos de la literatura española y extranjera. Fue allí donde Javier la encontró al final de la tarde. Estaba tan inmersa en un romance de Galdós que no oyó abrirse la puerta. Solo se dio cuenta de su presencia cuando la voz grave resonó. Pensé que preferirías ropa de diseñador en lugar de libros viejos. Valentina levantó los ojos, cerrando el libro. Javier estaba en la puerta, el traje impecable a pesar del día de trabajo, la corbata ligeramente aflojada. Sostenía una cartera de cuero en una mano. Sus ojos la estudiaban con una intensidad que la hizo retraerse. Estudié literatura en la universidad, dijo, manteniendo la voz firme. Los libros siempre han sido más importantes para mí que la ropa. Javier entró cerrando la puerta tras de sí. Colocó la cartera sobre el escritorio y se acercó despacio, las manos en los bolsillos del pantalón. Sobre anoche, comenzó, y luego se detuvo, como si las palabras fueran difíciles de formar. Valentina se puso de pie, abrazando el libro contra el pecho como un escudo. Bebiste demasiado y perdiste el control. Entendido. No necesitas pedir disculpas. No voy a pedir disculpas, replicó Javier, y ella sintió la decepción como una puñalada. Pero necesito aclarar algunas cosas. Se acercó más. Valentina se obligó a no retroceder. Eras virgen. No era una pregunta, era una afirmación. Valentina sintió que el rostro se le calentaba, un rubor subiendo desde el cuello hasta las mejillas. «Como las sábanas», dijo simplemente. Había sangre, no mucha, pero suficiente. La humillación fue como fuego líquido en las venas de Valentina. ¿Y qué? ¿Qué cambia eso? Javier la miró fijamente por un largo momento. Algo se movió en sus ojos. Sorpresa, tal vez. O incredulidad. Cambia que asumí algo sobre ti que no era verdad. Asumiste que era una cazafortunas experimentada que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Valentina escupió las palabras. Siento decepcionarte, pero nunca he tenido una relación seria. Nunca tuve tiempo entre cuidar a mi padre después de que empezó a beber y estudiar para mantener la beca en la universidad. No tenía idea de cómo era este mundo hasta que me arrojaron a él. Su rabia era palpable, vibrando en el aire entre ellos. Javier no dijo nada por un momento. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Decírtelo cómo, exactamente. Valentina rió sin humor. ¿En la entrevista de trabajo antes de la boda? Ah, solo para que conste, señor Montoya, soy virgen. ¿Eso cambia el precio que está pagando por mí? Javier cerró los ojos, un músculo saltando en su mandíbula. Esta situación es un infierno para ambos. Yo no quería este matrimonio tanto como tú. Entonces, ¿por qué aceptaste? Porque mi padre decidió que es hora de que tenga un heredero, y él siempre consigue lo que quiere, respondió Javier, la amargura evidente en cada palabra. Y tu padre tenía la empresa que él quería comprar. Fue conveniente para todos, excepto para nosotros.
Valentina dejó el libro sobre la mesa, los dedos temblando. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos quedamos en esta casa enorme fingiendo ser una pareja feliz? Por ahora sí. Javier fue hacia la ventana observando el jardín. Se firmaron contratos, se crearon expectativas. Ambos tenemos que aguantar las consecuencias de las elecciones de nuestros padres. Elecciones que nosotros aceptamos, añadió Valentina, la voz suave. Javier se giró para mirarla sorprendido de nuevo. Sí, eso también. Un silencio incómodo se extendió. Valentina lo rompió primero. No voy a acostarme contigo. Lo sé. La respuesta fue inmediata. No hasta que tú quieras. Si es que algún día quieres. Eso la sorprendió. Lo estudió buscando señales de mentira, pero sus ojos eran sinceros. ¿Y si eso nunca sucede? Javier se encogió de hombros, pero había tensión en ellos. Entonces, tendremos un matrimonio sobre el papel. No sería el primero. Valentina asintió despacio. No era lo que esperaba de una relación, ni de lejos. Pero dadas las circunstancias, era el mejor acuerdo al que podían llegar. Gracias, dijo en voz baja. Javier arqueó una ceja. ¿Por no forzarte? Es un listón muy bajo para la gratitud, Valentina. Pero la forma en que dijo su nombre esta vez fue diferente. No cargaba el veneno de ayer. Era solo su nombre, y algo dentro de su pecho se calmó ligeramente. Aún así, gracias. Javier asintió y se dirigió a la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo. La biblioteca es tuya ahora. Úsala cuando quieras. Luego salió, dejando a Valentina sola entre los libros y un sentimiento confuso que no podía nombrar. Tal vez no fuera esperanza, pero era algo. 2 semanas pasaron en una rutina extraña e incómoda. Javier salía temprano para el trabajo y volvía tarde. Cenaban juntos en tenso silencio cuando los padres de Javier venían de visita. Elena, observando cada movimiento de Valentina con ojos críticos. Fernando haciendo comentarios sutiles sobre la importancia de cumplir con los deberes matrimoniales. Otras noches, Valentina comía sola en la biblioteca, mientras Javier se encerraba en su despacho con papeles y teléfono. Dormían en la misma habitación ahora. Una exigencia de Elena, que apareció una mañana y declaró que una pareja necesita dormir en la misma cama para parecer una pareja, pero con una cuidadosa distancia entre ellos. Valentina se quedaba en el borde extremo derecho, Javier en el izquierdo. Una tierra de nadie de sábanas de satén los separaba. Pero pequeños cambios comenzaban a surgir, grietas imperceptibles en el hielo. Javier comenzó a llegar más temprano. Comenzó a preguntar cómo había sido su día. Inicialmente preguntas monosilábicas, mecánicas, pero gradualmente con un interés genuino. Valentina respondía con cautela, construyendo lentamente puentes sobre el abismo entre ellos. Una noche, mientras cenaban, solo los dos, sin la presencia sofocante de los Montoya Senior, Javier dejó el tenedor y la miró directamente. ¿Te gusta vivir aquí? Valentina hizo una pausa, sorprendida por la pregunta. Es muy diferente a lo que estaba acostumbrada. Eso no es una respuesta. Puso las manos en su regazo, eligiendo las palabras cuidadosamente. Es bonito, es lujoso, pero no parece un hogar, parece un museo donde la gente duerme. Javier no pareció ofendido. De hecho, una expresión que podría ser de acuerdo atravesó su rostro. Mi madre está obsesionada con las apariencias. Todo aquí está elegido para impresionar, no para reconfortar. Bebió un sorbo de vino. Cuando era niño no podía correr por la casa, no podía dejar juguetes esparcidos. Todo tenía que estar perfecto todo el tiempo. Era la primera vez que Javier compartía algo personal. Valentina se inclinó ligeramente hacia adelante, temerosa de romper el momento con un movimiento demasiado brusco. Eso suena solitario. Lo era, admitió. Doña Carmen era la única persona que me dejaba ser niño. Me escondía en la cocina y me dejaba lamer el cuenco cuando hacía bizcocho. Una sonrisa triste tocó sus labios. Mi madre lo descubrió una vez y le prohibió a doña Carmen hacer dulces durante un mes entero. Valentina sintió que el corazón se le encogía. Por primera vez vio a Javier no como el hombre frío que la desposó, sino como el niño que había sido, aislado, controlado, moldeado en algo que no quería ser. ¿Tienes hermanos? No, soy hijo único. Toda la presión del legado Montoya recae sobre mí. Giró el vino en la copa, observando el líquido rubí. Y sobre cualquier hijo que yo vaya a tener.
Lo no dicho quedó flotando entre ellos. Valentina tragó saliva. Javier, sobre eso. Tu padre mencionó herederos varias veces. Sabes que yo no te estoy presionando, interrumpió Javier, sus ojos encontrando los de ella. Cuando dije que solo sucedería si tú querías, lo decía en serio. Fernando puede irse al infierno. La vulgaridad la sorprendió. Javier siempre era tan controlado, tan pulido. Ver esa rebeldía, aunque pequeña, le mostró un lado diferente de él. Gracias, dijo de nuevo. Deja de agradecerme por no ser un completo cretino, Valentina. Pero no había rabia en su voz, solo cansancio. Eso debería ser lo mínimo, no lo máximo. Esa noche, cuando se acostaron en la cama, Javier rompió el patrón. En lugar de girarse inmediatamente hacia su lado, se quedó boca arriba, mirando al techo. Puedes decorar la casa como quieras, dijo en la oscuridad. Cambiar lo que no te gusta, traer tus cosas, hacerla menos un museo. Valentina giró el rostro en dirección a él, aunque no podía ver sus facciones en la oscuridad. ¿De verdad? De verdad. Una pausa. Y hay una cuenta en el banco a tu nombre. Úsala para lo que necesites. Javier, no necesito tu dinero. No es mío. Es tuyo. Eres mi esposa. Es tuyo por derecho. La palabra esposa ya no sonó como una acusación. Sonaba casi respetuosa. No sé qué decir. No digas nada. Solo intenta ser menos miserable aquí. Su voz se volvió más baja, casi vulnerable. Nosotros dos ya somos lo suficientemente infelices. Valentina extendió la mano en la oscuridad, sin pensar mucho, y sus dedos rozaron los de él en el espacio entre ellos. Javier se puso rígido, pero no se apartó. Por un momento interminable se quedaron así, dos extraños compartiendo el calor de sus manos, construyendo una conexión frágil en la noche. Entonces, Javier deslizó la mano para alejarla, girándose de lado. Pero Valentina durmió mejor esa noche que en cualquier otra desde la boda. Los días que siguieron trajeron más sorpresas. Javier llegó a casa una tarde con catálogos de decoración y se los entregó a Valentina sin ceremonia. Ella pasó horas eligiendo colores más cálidos, telas más acogedoras, transformando lentamente aquel mausoleo en algo que recordaba a un hogar. Elena se horrorizó con los cambios. Esas cortinas son demasiado alegres, dijo, arrugando la nariz ante las cortinas de color melocotón que Valentina había elegido para la sala de estar. ¿Dónde están las pesadas cortinas de terciopelo? Guardadas, respondió Javier antes de que Valentina pudiera. Valentina tiene derecho a decorar la casa como prefiera. Elena abrió la boca para protestar, pero algo en la expresión de Javier la hizo reconsiderar. Se fue con los labios apretados en una fina línea de desaprobación. Cuando estuvieron solos de nuevo, Valentina miró a Javier. No tenías que hacer eso. Sí, tenía. Se ajustó la corbata ligeramente incómodo. Ella ya no manda en esta casa. Y fue en ese momento que Valentina se dio cuenta de algo aterrador. Estaba empezando a importarle Javier Montoya. No amor, aún estaba muy lejos de eso, pero un afecto cauteloso, como una planta frágil brotando en suelo pedregoso, era peligroso, porque si le importaba demasiado, él tendría el poder de destruirla por completo, pero era demasiado tarde para volver atrás. Blanca Montero era el tipo de mujer que acaparaba la atención al entrar en una habitación. Cabello rubio natural cayendo en ondas perfectas, cuerpo escultural en un vestido rojo que costaba el salario anual de 3 personas, labios carnosos pintados del color de la sangre. Había sido la amante de Javier durante 2 años, una relación conveniente para ambos, basada en atracción física y conveniencia social, nunca en amor. La boda de Javier con Valentina había sido un golpe al ego de Blanca. Ella esperaba ser la elegida cuando Fernando finalmente presionara a su hijo para casarse. Después de todo, su padre era dueño de la mayor cadena de hoteles de lujo de España. Era la unión perfecta, poder y belleza, dinero y pedigrí. Pero Fernando había elegido a la hija de un fracasado, una don nadie sin relevancia social, sin conexiones, sin nada más que una cara bonita y una historia triste. Era inaceptable. Blanca tomó un sorbo de champán francés en la terraza de su ático, en el barrio de Salamanca, observando la ciudad iluminada allá abajo. A su lado, Vicente Montenegro, CEO de una empresa rival del Grupo Montoya, sonreía con malicia. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó él, la voz suave y peligrosa. Javier no es un hombre que perdone traiciones.
No sabrá que vino de mí, respondió Blanca, volviéndose hacia Vicente con una sonrisa calculada. Parecerá que su mujercita inocente no es tan inocente después de todo. Vicente rió. Tenía sus propios motivos para querer destruir a Javier: 3 contratos perdidos, 2 negocios saboteados y una humillación pública en un evento corporativo. Blanca quería venganza emocional. Vicente quería venganza profesional. Era una alianza perfecta. Entonces, ¿cuál es el plan? Blanca sacó el móvil y le mostró a Vicente una serie de fotos. Fotos de Valentina en el centro comercial, Valentina en la librería, Valentina tomando café en una pequeña cafetería que había descubierto cerca de la mansión. Tiene una rutina. Todos los martes y jueves va a esa librería en Malasaña. Pasa horas allí, sola. Blanca pasó a la siguiente foto. Este es Rafael, un chico que trabaja como barista en el café de al lado. Es guapo, encantador y, lo más importante, necesita desesperadamente dinero para pagar la facultad de medicina. ¿Quieres que seduzca a la esposa de Javier? Quiero que finja seducirla. Blanca amplió una foto de Rafael con sus ojos verdes y sonrisa encantadora. Unas pocas conversaciones casuales. Él le ofrece llevarla un día de lluvia. Son vistos juntos algunas veces en público. Entonces pasó a la última imagen, un boceto de una situación comprometedora. Una foto en el momento adecuado, en el ángulo correcto. Y listo. ¿Javier se lo creerá? Javier tiene 34 años de problemas de abandono cortesía, de su madre fría y su padre ausente. Siempre espera que la gente lo decepcione. Blanca sonrió, confiada. Se lo creerá porque, en el fondo, ya está esperando que ella lo deje, que lo traicione, que demuestre que él tenía razón al no confiar en nadie. Vicente asintió lentamente. ¿Cuánto le estás pagando al chico? 50.000. La mitad ahora, la mitad cuando entregue la foto. Blanca guardó el teléfono. Tú te encargarás de asegurar que Javier vea la foto. Anónimamente, claro. Un sobre misterioso en su mesa, sin remitente. Y cuando el matrimonio explote, ¿qué ganas tú? Blanca se volvió hacia la ciudad de nuevo, los ojos brillando con determinación. Javier necesitará consuelo, y yo estaré allí, como siempre he estado. Se dará cuenta de que nunca debió haberme dejado por una chica insignificante que lo traicionó a la primera oportunidad. Era un plan meticuloso, cruel y perfectamente ejecutable. Vicente extendió la mano y Blanca la estrechó. «Por los enemigos en común», brindó él. «Por los enemigos en común», repitió Blanca. Y en las sombras de Madrid, la trampa comenzó a montarse, hilo por hilo, esperando solo a que la presa inocente tropezara. Valentina había descubierto la librería Páginas Perdidas por casualidad en uno de sus paseos por Malasaña. Era un establecimiento pequeño, apretujado entre un café artesanal y una galería de arte, con estanterías de madera que iban del suelo al techo y un maravilloso olor a papel viejo y café fresco. Se convirtió en su santuario. Cada martes y jueves tomaba un BTC y pasaba horas recorriendo las estanterías, eligiendo libros que Javier insistía en comprarle, aunque ella protestaba diciendo que ya tenía demasiado para leer. «Entonces léelos de nuevo», decía él deslizando la tarjeta de crédito sin mirar el precio. «Los buenos libros merecen una segunda lectura». Era en esos pequeños gestos donde Valentina veía al hombre detrás de la máscara. El hombre que dejaba café hecho por la mañana antes de salir, que preguntaba sobre los libros que estaba leyendo, que, una noche, se sentó en la biblioteca y le pidió que leyera en voz alta porque su voz era mejor que el silencio. Todavía no tenían intimidad física más allá de roces accidentales y manos rozándose en el pasillo, pero se estaba formando una conexión, frágil como el cristal y preciosa como el oro. Fue en ese estado de vulnerabilidad emocional que Valentina conoció a Rafael. Él era barista en el café de al lado de la librería, y cada vez que ella iba a Páginas Perdidas, él le servía su café, siempre un capuchino con canela extra, exactamente como le gustaba. Rafael era joven, tal vez 23 años, con cabello oscuro y rizado y ojos verdes que brillaban cuando sonreía. «¿Otro libro más?», bromeó un jueves, sirviéndole el capuchino. «Pronto necesitarás una biblioteca solo para los que compras aquí». Valentina rió, el sonido natural y despreocupado. «Ya la tengo. Mi marido convirtió una de las habitaciones en una biblioteca privada para mí. La mención de Javier debería haber sido suficiente». Pero Rafael no retrocedió, como le había instruido Blanca. Un marido con suerte, entonces.
No todo hombre entiende que los libros son una inversión en el corazón. Guiñó un ojo, amigable, no exactamente coqueteando, pero rozando la línea. ¿Tu marido también es lector? Está aprendiendo a hacerlo, respondió Valentina pensando en las noches en que Javier se quedaba despierto leyendo los libros que ella recomendaba, solo para poder hablar con ella sobre ellos. Las conversaciones con Rafael se convirtieron en parte de la rutina. Él siempre tenía una recomendación de libro, siempre sabía cómo hacerla reír. Valentina no veía mal en ello. Era solo una amistad casual con el simpático barista del café, pero Blanca sí lo veía y fotografiaba. 3 semanas después del primer encuentro, en un jueves lluvioso, Valentina estaba lista para llamar a un VTC cuando Rafael apareció, llaves del coche en mano. «Esta tormenta no va a pasar pronto», dijo, señalando el cielo gris. «¿Puedo llevarte? No es seguro que te quedes esperando en la calle con esta lluvia». Valentina dudó, pero la lluvia caía con fuerza, empapando en segundos a cualquiera que se aventurara a salir. Y Rafael era solo un amigo. No había nada malo en ello. Si no es mucha molestia, ninguna. Mi coche está ahí. Rafael abrió un paraguas grande. «Vamos». Corrieron hasta el coche, riendo cuando el agua aún logró mojarlos. Rafael abrió la puerta del copiloto y Valentina entró, sacudiendo el agua de su cabello. Él rodeó y entró por el lado del conductor. Lo que Valentina no vio fue la cámara, escondida en el asiento trasero, programada para disparar automáticamente. El ángulo era perfecto. Parecía que estaban mucho más cerca de lo que realmente estaban, que Rafael la tocaba de forma íntima, cuando en realidad solo sostenía el paraguas. Rafael la llevó hasta la mansión Montoya, manteniendo una conversación ligera durante todo el camino. Cuando se detuvieron frente a las imponentes puertas, Valentina se volvió hacia él con una sonrisa genuina. «Gracias. Me has salvado de quedar empapada». «De nada». Rafael le devolvió la sonrisa, pero había algo extraño en sus ojos. Culpa, tal vez. «Cuídate, Valentina». Salió del coche y corrió hacia la puerta principal. No miró hacia atrás. No vio a Rafael coger la cámara y revisar las fotos con expresión sombría. 50.000 euros. Estaba haciendo eso por 50.000 euros y la promesa de que nadie saldría herido de verdad. Pero mirando las fotos ahora, fotos que parecían mostrar una intimidad que nunca existió, Rafael sintió el peso de la culpa aplastar su pecho. Pero era demasiado tarde. El plan ya estaba en marcha. Y a la mañana siguiente, un sobre sin remitente sería dejado en la mesa de Javier Montoya, conteniendo las fotos que destruirían todo lo que él y Valentina estaban construyendo, ladrillo por ladrillo. Javier llegó a su oficina en el Paseo de la Castellana a las 7 de la mañana. Como siempre, el edificio de cristal y acero era el símbolo físico del imperio Montoya. 40 pisos de poder corporativo, cada ventana reflejando el sol naciente de Madrid. Su despacho estaba en el último piso, con vistas panorámicas de la ciudad que nunca dormía. César, su asistente personal desde hacía más de 10 años, ya estaba allí, organizando papeles. Era un hombre delgado de 40 y pocos años, discreto y eficiente, que sabía todo sobre Javier, incluidos los secretos que no se discutían. «Buenos días, Javier», saludó César levantando los ojos del ordenador. «Tu café está en la mesa y he confirmado todas las reuniones del día. Tienes 2 videoconferencias con inversores de Londres a las 9 y a las 11, almuerzo con el departamento jurídico al mediodía y...» Javier asintió distraídamente, ya hojeando los informes, pero se detuvo cuando notó el sobre de color pardo en el centro de su escritorio. Simple, sin identificación, sellado. «¿Qué es esto?» César frunció el ceño. «No lo sé. No estaba aquí cuando preparé tu despacho anoche. Debe haberlo dejado seguridad esta mañana». Javier tomó el sobre, dándole vueltas en las manos. Ningún nombre, ningún logo, solo un sobre común. Lo abrió con el abrecartas de plata grabado con sus iniciales, sacudiendo el contenido sobre la mesa. Fotografías. Alrededor de una docena. Por un momento, Javier no procesó lo que veía. Entonces el mundo se derrumbó. Valentina, su esposa, riendo con un hombre joven y guapo en un café. Valentina entrando en el coche de él bajo la lluvia. Valentina y él sentados tan cerca que podrían estar besándose. Valentina con una expresión en el rostro que Javier nunca había visto, relajada, genuinamente feliz. Las fotos cayeron de sus manos. Su corazón martilleaba contra sus costillas.
un ritmo doloroso y descompasado. No podía respirar, no podía pensar, solo sentir. Un dolor lacerante que comenzó en el pecho y se extendió como veneno por cada nervio, cada célula. ¿Javier? La voz de César parecía venir de muy lejos. ¿Qué ha pasado? Javier no respondió. Cogió una de las fotos, aquella donde Valentina sonreía al hombre con tanta ternura que parecía perforar su corazón con agujas calientes. Ella nunca lo había mirado así, nunca le había sonreído con tanta libertad. «Claro que no», susurró una voz venenosa en su mente. «La compraste, la encerraste en una jaula de oro. ¿Por qué te sonreiría a ti cuando podría tener esto? Un hombre que la eligió libremente». César recogió una de las fotos del suelo. Su rostro palideció. «Javier, esto no puede ser real. Valentina no haría...» «¡Cállate!», rugió Javier, la voz resonando en las paredes de cristal. César retrocedió, impactado. Javier nunca gritaba, nunca perdía el control. «Sal, ahora, cancela todo, no me molestes en todo el día. Pero las reuniones... He dicho que salgas». César salió rápidamente, cerrando la puerta. Javier se quedó solo con las fotografías esparcidas sobre su mesa, cada una nueva puñalada en su alma. Pasó horas allí, solo mirando, intentando entender, intentando encontrar una explicación que no destruyera por completo la frágil esperanza que había comenzado a construir. Pero no podía. Las pruebas estaban allí, innegables. Valentina lo había traicionado, tan rápido, tan fácilmente. «Pensaste que estaba empezando a importarle», rió amargamente para sí mismo. «Idiota. Solo estaba esperando a que apareciera alguien mejor, alguien a quien realmente quisiera». El dolor se transformó en rabia, rabia contra Valentina, contra sí mismo por haber sido lo suficientemente tonto como para creer que algo real podría crecer entre ellos. La rabia era mejor que el dolor. La rabia no te dejaba vulnerable. Cogió el móvil y llamó a Valentina. Ella respondió al tercer tono. «Hola». Su voz era ligera, feliz. «No sueles llamar durante el día. ¿Todo bien? Vuelve a casa. Ahora». Cada palabra era una esquirla de hielo. Una pausa. Podía imaginar su expresión cambiando, la preocupación instalándose. «Javier, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? He dicho que vuelvas a casa. Tengo algo que discutir contigo, algo urgente». «Está bien. Estoy de camino». Dudó. «Javier, me estás asustando». Colgó sin responder. Guardó las fotos de nuevo en el sobre y lo metió en su cartera. Salió del despacho ignorando a César y condujo a casa en silencio mortal, las manos apretando el volante hasta que los nudillos se quedaron blancos. Cuando llegó a la mansión, Valentina ya estaba esperando en la sala de estar, las manos entrelazadas en el regazo, los ojos preocupados. Se levantó cuando él entró. «Javier, ¿qué...?» Él arrojó el sobre la mesa de centro. Las fotos se esparcieron como cartas de una baraja, boca arriba, condenándola. Valentina miró hacia abajo y palideció. «¿Qué es esto?», susurró. «Tú me lo dirás», replicó Javier, la voz peligrosamente tranquila. «Tú me dirás quién es ese hombre y por qué le estás sonriendo como si él fuera el sol y tú una flor muriendo de sed». Valentina cogió una de las fotos, las manos temblando. «Esto no es... Javier, este es Rafael. Es solo el barista del café cerca de la librería. Hablamos a veces, pero nunca... ¿Nunca qué? Nunca entraste en su coche. Nunca te sentaste a su lado sonriendo». Javier señaló las fotos. «Porque esas imágenes dicen lo contrario. Me llevó una vez. Estaba lloviendo y...» «¿Una vez?». Javier rió, un sonido sin humor. «Hay 12 fotos aquí, Valentina, de días diferentes, ropa diferente. Esto no es solo una vez». Lágrimas brotaron de los ojos de Valentina. «Javier, por favor, tienes que creerme. Esto no es lo que parece. Es solo un amigo. Yo nunca...». «¿Amigo?». La voz de Javier explotó. «¿Tienes la audacia de decirme que es un amigo cuando le estás sonriendo de esa forma? ¿Cuándo estás en su coche, mientras deberías estar en casa como una esposa fiel?» «Soy fiel a ti», gritó Valentina de vuelta, las lágrimas corriendo libres ahora. «Nunca te he traicionado. Ni siquiera he pensado en traicionarte». Javier se acercó, los ojos ardiendo de dolor y rabia. «Empecé a confiar en ti, ¿sabías?». Su voz se quebró ligeramente. Estaba empezando a creer que tal vez, podríamos tener algo real, que eras diferente, pero eres como todas las demás.
Solo estabas esperando algo mejor. No, Javier, no. Valentina extendió las manos hacia él, pero Javier retrocedió como si su tacto quemara. Por favor, déjame explicar. Esas fotos son de conversaciones inocentes. Alguien está distorsionando todo. Entonces, explícame esto. Javier cogió la foto donde estaban en el coche, tan cerca. Explica por qué parecéis estar a punto de besaros. Valentina miró la foto y su corazón se hundió. El ángulo, la iluminación, parecía realmente íntimo, pero no lo era. Ella sabía que no lo era. Javier, esa foto está tomada desde un ángulo engañoso. No estábamos tan cerca. Él solo sostenía el paraguas y... Basta. Javier se giró, incapaz de mirarla. Basta de mentiras. No estoy mintiendo, gritó Valentina desesperada. Alguien está haciendo que esto parezca peor de lo que es. Alguien quiere separarnos. Javier rió amargamente. Paranoia ahora. Quizás eres mejor actriz de lo que pensaba. Valentina sintió que algo se rompía dentro de ella. El dolor, la injusticia, la impotencia de intentar probar algo que ni siquiera debería tener que probar. Te quiero. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Quedaron suspendidas en el aire entre ellos, crudas y vulnerables. Javier se congeló. Se giró lentamente. ¿Qué has dicho? Te quiero. Valentina lloraba tanto que apenas podía hablar. Sé que no debería. Sé que esto empezó como un contrato, como un negocio. Pero en las últimas semanas he visto quién eres realmente. He visto al hombre amable que me deja el café listo, al hombre que compra mis libros y me escucha leer, al hombre que está intentando ser mejor, y me he enamorado de ese hombre. Así que, por favor, créeme cuando digo que nunca te he traicionado. El silencio que siguió fue absoluto. Javier la miraba fijamente, algo terrible moviéndose en sus ojos, una batalla entre lo que quería creer y lo que las fotos mostraban. Finalmente, habló, y su voz era un desierto árido. Sal de mi casa, Javier. ¡Sal! Cogió el jarrón de cristal más cercano y lo arrojó contra la pared. El cristal explotó en 1000 pedazos. Coge tus cosas y sal. No quiero volver a ver tu cara nunca más. Valentina retrocedió tambaleándose. El dolor en el rostro de él era tan brutal que dolía verlo. Pero la rabia era peor. El rechazo era insoportable. Si me voy no volveré, susurró. Genial. Perfecto. Vete a los brazos de tu amante, ya que es lo que claramente quieres. Valentina asintió lentamente, las lágrimas secándose en su rostro. Había una extraña calma instalándose en ella ahora, la calma de la rendición, de la aceptación de la derrota. Un día, cuando descubras la verdad, te darás cuenta del terrible error que has cometido hoy. Ya sé la verdad. Javier señaló las fotos. Está justo aquí a todo color. Valentina lo miró una última vez, memorizando cada detalle de ese rostro que amaba, las líneas alrededor de sus ojos, la pequeña cicatriz en la barbilla, la forma de los labios que nunca la besaron con amor. Adiós, Javier. Subió las escaleras, hizo una maleta con lo mínimo necesario y dejó la mansión Montoya. No miró hacia atrás. No podía, porque si miraba, vería a Javier derrumbarse en el suelo de la sala, la cabeza entre las manos, sollozando como no lo hacía desde niño. Vería al hombre que había destruido la única cosa real que había tenido por miedo a que ya estuviera destruida. Y en algún lugar de Madrid, Blanca Montero brindaba con champán satisfecha, mientras el corazón de Javier sangraba pedazo por pedazo. Valentina condujo durante 4 horas sin parar, las lágrimas eventualmente secándose en surcos de sal en sus mejillas. Navacerrada emergió de la niebla de la sierra como un refugio de cuento de hadas. Chalets de madera con tejados inclinados, calles arboladas, el aire frío de la montaña cortando sus pulmones cuando finalmente salió del coche. Alquiló un pequeño chalet en las afueras del pueblo turístico, un lugar olvidado y humilde con chimenea de piedra, muebles antiguos y ventanas que daban a un bosque de pinos. Era lo opuesto a la mansión Montoya, pequeño, simple y maravillosamente silencioso. Los primeros días apenas podía salir de la cama. El dolor era físico, una presión constante en el pecho que dificultaba la respiración. Revivió la escena repetidas veces, las fotos, la mirada de Javier, las palabras crueles, el jarrón haciéndose añicos, y sus propias palabras, aquella confesión que nunca debió haber hecho. Te quiero. ¿Cómo pudo ser tan tonta?
¿Cómo pudo enamorarse de un hombre que la compró como si fuera una propiedad? Pero lo peor era que, incluso ahora, incluso después de todo, su corazón aún latía su nombre. Una semana después de llegar, Valentina descubrió la librería local, el Refugio de las Letras, apropiadamente llamada. El dueño era un señor anciano llamado señor Antonio, que no hizo preguntas cuando ella le preguntó si necesitaba ayuda. «Siempre necesito manos dispuestas», dijo sonriendo con amabilidad, «pero pareces alguien que está huyendo de algo». «Lo estoy», admitió Valentina. No tenía sentido mentir. De un matrimonio que explotó. El señor Antonio asintió como si entendiera profundamente. «Los libros son buenos compañeros para los corazones rotos. Nunca te juzgan. ¿Empiezas mañana?» Y así Valentina encontró una rutina. Se despertaba temprano, caminaba hasta la librería, pasaba el día entre estanterías y clientes, volvía al chalet cuando el sol se ponía detrás de las montañas. Por la noche, encendía la chimenea y leía hasta que el cansancio vencía al insomnio. Fue 3 semanas después, en una mañana particularmente fría de octubre, que vomitó por primera vez. Luego, la mañana siguiente, y la otra. Tardó 4 días más en comprar el test de embarazo en la farmacia, las manos temblando tanto que casi se le cayó la cajita. Tardó 2 horas más en reunir el coraje y hacer la prueba. 2 líneas. Positivo. Valentina se deslizó hasta el suelo del baño, el test aún en la mano, y lloró. Lloró por el niño que crecía dentro de ella. Lloró por Javier, que nunca sabría que tenía un hijo. Lloró por ella misma, una madre soltera a los 26 años, sola en un pueblo extraño, pero en medio de las lágrimas, algo más nació. Una determinación férrea, una promesa. Este bebé será amado. Este bebé tendrá todo lo que yo no tuve. Y voy a ser fuerte, porque no tengo elección. Concertó una cita con un obstetra local, el doctor Enrique, un hombre de mediana edad con ojos bondadosos, que no la juzgó cuando dijo que el padre no estaba involucrado. «Estás de 5 semanas», le informó después de la ecografía. «Todo está bien hasta ahora. El bebé es fuerte». Le entregó vitaminas prenatales. «Vuelve en un mes». Valentina tocó su vientre a un plano, maravillada. 5 semanas. El bebé había sido concebido, contó con los dedos. No, no lo había sido. Ellos nunca habían... Entonces, ¿cómo? El médico vio su confusión y frunció el ceño. ¿Tienes dudas sobre la concepción? Mi marido y yo, nosotros nunca realmente... Se detuvo, la revelación golpeándola como un rayo. La noche de bodas. Javier, ebrio, la había tocado. No completamente, no de la forma que ella había temido, pero había habido contacto. Breve, superficial, pero aparentemente suficiente. «Es posible quedarse embarazada sin penetración completa», explicó el médico gentilmente, leyendo su expresión. «Es raro, pero posible si hay contacto con...» «Entiendo», interrumpió Valentina, el rostro en llamas. «Gracias, doctor». Entonces era hijo de Javier, definitivamente, el único hombre que la había tocado, aunque fuera por segundos en aquella noche terrible. La pregunta era, ¿merecía saberlo? Durante semanas, Valentina luchó con eso. Javier la había expulsado. Javier no le había creído. Javier había elegido fotos manipuladas en lugar de la verdad que ella le había ofrecido. Pero era el padre, y el bebé merecía tener un padre, aunque ese padre fuera un cobarde que no confió en su propia esposa. Compró un teléfono nuevo, un número que Javier no conocía. Escribió el mensaje. Lo borró. Escribió de nuevo. Lo borró. Finalmente, en una noche de insomnio cuando el bebé parecía patear, imposible en esa etapa, lo sabía, pero juraba que lo sentía, escribió: «Estoy embarazada. Es tuyo. No pido nada. Solo pensé que deberías saberlo». Pero en el momento de pulsar enviar, se bloqueó. El coraje le falló. Javier no merecía saberlo. No todavía. No hasta que ella estuviera lista para enfrentarlo sin derrumbarse. Borró el mensaje y guardó el teléfono. Mientras tanto, en Madrid, Javier se estaba destruyendo lentamente. Trabajaba 20 horas al día. Apenas comía. Bebía whisky hasta desmayarse. César estaba preocupado. Doña Carmen estaba desesperada. «Necesita comer, Javier», le imploraba, poniendo platos que él ignoraba. «Necesito trabajar», respondía él, los ojos vacíos. Elena y Fernando notaron el cambio, pero no comentaron. Para ellos era simplemente el matrimonio que había fallado.
como tantos otros, sin importancia. Pero para Javier era el fin del mundo, porque cada noche, cuando cerraba los ojos, veía a Valentina. Veía los ojos verdes llenos de lágrimas, oía las palabras que ella había dicho, «Te quiero», y una parte de él, una parte traicionera y dolorosa, susurraba, ¿y si estaba diciendo la verdad? Pero entonces veía las fotos de nuevo, y el dolor volvía, aún más brutal. No sabía que la verdad estaba siendo guardada en el corazón de una mujer a kilómetros de distancia, creciendo junto con una nueva vida, y el tiempo seguía pasando. César no era un hombre dado a la desobediencia. En 10 años, como asistente personal de Javier, había seguido cada orden sin cuestionar, había guardado cada secreto, había resuelto cada problema con eficiencia silenciosa. Pero ver a Javier destruirse día tras día lo estaba matando por dentro. Ya había algo mal con aquellas fotos, algo que incomodaba a César desde el momento en que las vio, el ángulo demasiado perfecto, el timing demasiado conveniente, la forma en que aparecieron anónimamente justo después de que Javier y Valentina comenzaran a acercarse. Decidió investigar, discretamente. Comenzó con lo obvio. Llamó a la seguridad del edificio, pidiendo las imágenes de las cámaras de la mañana en que apareció el sobre. Le llevó 3 días de negociación y un soborno generoso, pero finalmente tuvo acceso a las grabaciones. Un mensajero, ninguna identificación de la empresa. César logró rastrear la matrícula del vehículo, registrada a nombre de una empresa de servicios temporales. 2 días más, algunos sobornos más, y tenía un nombre, Rafael Méndez. Google arrojó resultados interesantes. Rafael Méndez, 23 años, estudiante de medicina, trabajaba como barista en un café en Malasaña, el mismo barrio donde Valentina solía ir a la librería. César fue al café un sábado, pidió un capuchino y observó a Rafael trabajar. El chico parecía nervioso, inquieto, tiró un vaso, quemó un pedido. No era el comportamiento de alguien con la conciencia limpia. Cuando Rafael salió a su descanso, César lo siguió hasta el callejón detrás del café. Rafael Méndez, dijo haciendo que el chico diera un respingo. ¿Quién pregunta? Alguien que está dispuesto a pagar para que me cuentes la verdad sobre las fotos que tomaste de Valentina Cortés. El rostro de Rafael perdió todo el color. Intentó correr, but César lo bloqueó. El asistente era delgado, pero había sido campeón de judo en su juventud. Yo no hice nada malo, balbuceó Rafael. Entonces, ¿por qué huyes? César se cruzó de brazos. Escucha, chico, Javier Montoya es un hombre poderoso y muy herido. Si descubre por su cuenta que fuiste parte de una trampa, no tendrá piedad. Pero si me cuentas todo ahora, puedo protegerte. Rafael miró al suelo, luchando internamente. Entonces las palabras comenzaron a salir, atropelladas y desesperadas. Me ofreció 50.000 euros. Necesito pagar la facultad de medicina. Mi madre está enferma. No sabía que iba a herir a nadie de verdad. Dijo que era solo una broma, que nadie saldría herido. ¿Quién? ¿Quién te ofreció el dinero? Blanca Montero. Rafael levantó los ojos, lágrimas comenzando a formarse. Ella me buscó. Dijo que necesitaba ayuda para darle una lección a su exnovio, que todo iba a ser escenificado, nadie sufriría. Pero después de que entregué las fotos, vi la cara de Valentina en la tele, en una nota sobre la esposa del multimillonario que abandonó a su marido. Parecía destrozada, y me di cuenta de que fui un idiota, un monstruo. César grababa todo en el móvil, escondido en el bolsillo. ¿Y Blanca actuó sola? No, había un hombre con ella, Vicente algo. Él fue quien sugirió el ángulo de las fotos, quien dijo dónde dejar el sobre. Vicente Montenegro, el rival empresarial de Javier. Las piezas encajaban perfectamente. ¿Tienes pruebas de esa conversación con Blanca? ¿Mensajes? ¿Correos electrónicos? Rafael sacó su móvil con manos temblorosas y mostró los correos, los detalles del pago, las instrucciones fotográficas. Todo estaba allí, meticulosamente documentado porque Blanca, en su arrogancia, no imaginó que Rafael guardaría evidencias. César copió todo a un pendrive que siempre llevaba. Vas a testificar, vas a firmar una declaración contando toda la verdad. Me van a demandar, me van a destruir, posiblemente, asintió César. Pero Javier te va a destruir de todos modos cuando lo descubra. Al menos así tienes una oportunidad de salir con algo de dignidad intacta. Y yo me aseguraré de que recibas protección legal. Rafael asintió miserablemente. César lo llevó directo a una notaría,
donde Rafael escribió y firmó una declaración completa de su participación en el fraude. César consiguió autenticar todo. El siguiente paso fue doña Carmen. «Lo sabía», exclamó ella cuando César apareció en la mansión con las pruebas. «Sabía que esa niña dulce nunca traicionaría a Javier. Ella lo amaba. Lo veía en sus ojos cada vez que lo miraba. Necesitamos contárselo a Javier». Ahora, doña Carmen miró el reloj. Eran casi las 10 de la noche. «Ahora», dijo César firmemente, «cada minuto que pasa creyendo una mentira es un minuto robado a él y a Valentina». Fueron al despacho de Javier en el piso de arriba. Estaba hundido en su silla, un vaso de whisky en la mano, papeles esparcidos a su alrededor ignorados. Parecía un cadáver, ojos hundidos, rostro sin afeitar, la camisa arrugada. «Javier», dijo César entrando sin llamar, «necesitamos hablar». «Vete, César». La voz estaba arrastrada por el alcohol y el agotamiento. «No, porque Valentina no te traicionó, y tengo las pruebas». Javier se quedó inmóvil. Entonces, lentamente, dejó el vaso sobre la mesa y levantó los ojos. «¿Qué has dicho?». César arrojó el pendrive sobre la mesa, seguido de las declaraciones impresas y autenticadas. Blanca Montero y Vicente Montenegro lo planearon todo. Pagaron a Rafael Méndez para escenificar una relación con Valentina, tomaron fotos desde ángulos manipulados y te las entregaron como un regalo envenenado. Valentina nunca te traicionó, ni una sola vez. Javier cogió los papeles con manos temblorosas. Leyó, releyó. El color desapareció de su rostro. «No, no, esto no puede». «Es verdad, Javier», dijo doña Carmen suavemente, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Esa niña te amaba, y tú la expulsaste. Le rompiste el corazón basándote en mentiras». Javier dejó caer los papeles, pasó las manos por el cabello despeinado, luego por el rostro, como si pudiera despertar de una pesadilla. «¿Qué he hecho?», susurró. «Dios mío, ¿qué he hecho?». «Creíste lo peor en lugar de confiar en ella», dijo César sin compadecerse. «Dejaste que tus inseguridades y tu miedo al abandono decidieran por ti. Tengo que encontrarla». Javier se levantó bruscamente, derribando la silla. «¿Dónde está?». «Alguien lo sabe». «No», admitió César. «Desapareció. No usa tarjetas, no ha llamado a nadie. Es como si quisiera desaparecer por completo». Javier sintió que el pánico le apretaba la garganta. «Ayudadme a encontrarla. Pagad a detectives privados, hackers si es necesario. No me importa cuánto cueste o cuánto tiempo lleve. Necesito encontrar a Valentina e implorar su perdón de rodillas si es necesario». «¿Y Blanca? Vicente?», preguntó César. Los ojos de Javier se volvieron fríos. Todo el dolor temporalmente congelado por pura rabia. «Demándalos a ambos. Difamación, conspiración, todo lo que los abogados puedan conseguir. Quiero que paguen por cada lágrima que Valentina derramó por culpa de ellos. Y las mías también». César asintió, satisfecho. Ese era el Javier que conocía, implacable cuando era necesario, pero por motivos justos ahora. «Empezaré de inmediato». Cuando César salió, Javier se derrumbó de nuevo. Doña Carmen se acercó, y por primera vez desde que él era pequeño, abrazó al hombre que había criado. Javier se aferró a ella y lloró como no lo había hecho en décadas. «La he perdido, Carmen, la he perdido». «Todavía no», dijo ella firmemente, acariciando su cabello. «Todavía tienes tiempo. Tienes que tener fe en que vuestro amor es más fuerte que el terrible error que cometiste». Pero Javier no estaba tan seguro. Y mientras lloraba en brazos de la única madre que realmente había tenido, en Navacerrada, Valentina se despertaba con otra ola de náuseas matutinas. El bebé crecía, el tiempo pasaba, y la distancia entre ellos parecía insuperable. Los detectives privados tardaron 2 semanas en rastrear a Valentina hasta Navacerrada. Javier hizo las maletas en el momento en que recibió la dirección, ignorando las protestas de César sobre reuniones importantes y compromisos que no podían posponerse. «Nada es más importante que esto», dijo Javier subiendo ya al coche. «Reagenda todo». El viaje pareció durar una eternidad. Cada kilómetro era una tortura, cada semáforo un obstáculo cruel. Javier ensayó mentalmente lo que diría 1000 veces, pero todas las palabras parecían insuficientes. ¿Cómo se pide perdón por destruir el corazón de alguien? ¿Cómo se reconstruye la confianza después de tirarla a la basura? Navacerrada estaba preciosa a finales de octubre, los árboles en tonos dorados y rojos, el aire frío perfumado de pino y tierra mojada.
Javier siguió el GPS hasta un chalet modesto, al final de una calle de adoquines, tan diferente de la mansión que ella había dejado. Su corazón se disparó, las manos le sudaban. ¿Cuándo fue la última vez que sintió miedo así? Nunca, ni en las negociaciones más arriesgadas, ni en las peleas con Fernando. Este era un miedo diferente, el miedo de haber perdido la única cosa que realmente importaba. Llamó a la puerta, esperó, nada, llamó de nuevo. «Valentina», la llamó. «Valentina, por favor, sé que estás ahí, solo necesito hablar». Silencio, pero sintió un movimiento detrás de la puerta. Estaba allí, escuchando, decidiendo si merecía o no su atención. «Descubrí la verdad», continuó Javier, la voz quebrándose. «Sobre las fotos, sobre Blanca y Vicente, sobre todo, tenías razón. Alguien nos estaba saboteando. Y yo fui un idiota ciego que creyó en mentiras en lugar de creer en ti». La puerta se abrió ligeramente. Valentina apareció en el resquicio y Javier sintió que el mundo se detenía. Estaba más delgada, el rostro marcado por noches de insomnio, pero seguía siendo la mujer más hermosa que había visto jamás. Sus ojos verdes, antes tan llenos de vida cuando lo miraban, ahora estaban cansados, reservados, protegidos, y su mano descansaba protectoramente sobre su vientre, donde un bulto pequeño pero innegable crecía. Javier miró de nuevo. Su cerebro tardó preciosos segundos en procesarlo. Estás embarazada». No era una pregunta, era una constatación impactada. Valentina no respondió. Solo lo miró con una expresión que Javier no podía descifrar. «¿Es mío?». Las palabras salieron ásperas. Entonces se encogió, dándose cuenta de cómo sonaban. «Perdona, claro que es mío. Tú nunca...». «Nosotros...». Pasó las manos por el cabello. «¿Cuándo ibas a decírmelo?». «Nunca», dijo Valentina simplemente. Su voz era diferente, más dura, más fuerte. «Dejaste bien claro que no confiabas en mí, que creías que te traicionaría a la primera oportunidad. ¿Por qué iba yo a dejar a este bebé cerca de alguien que piensa tan mal de mí?». La verdad en sus palabras fue como un puñetazo en el estómago de Javier. «Tienes todo el derecho a odiarme». «No te odio, Javier». Abrió la puerta por completo, revelando el sencillo chalet detrás de ella. «Odiar requiere una energía que ya no tengo. Solo estoy cansada de sufrir, cansada de intentar probar algo que no debería tener que probar». Javier dio un paso adelante. Valentina no retrocedió, pero su cuerpo se tensó. «¿Me dejas entrar? Por favor, solo 5 minutos. Si después quieres que me vaya y no vuelva nunca más, te juro que lo haré. Pero dame esta oportunidad». Valentina lo estudió por un largo momento. Entonces, suspirando, se apartó. Javier entró, cerrando la puerta tras de sí. El chalet era acogedor, chimenea crepitante, sofá viejo pero cómodo, libros esparcidos por todas partes. Había fotos de ecografías en la nevera, sujetas con imanes. Javier sintió que el corazón se le encogía al verlas. «¿De cuánto estás?», preguntó señalando su vientre. «4 meses. Es un niño». Valentina se sentó en el sofá, la mano aún protectora sobre el bebé. «Concebido en la noche de bodas, aparentemente, incluso sin... Bueno, el médico dijo que es raro pero posible». Javier se arrodilló ante ella, los ojos al nivel de su vientre. Extendió la mano, vacilante. «¿Puedo?». Valentina dudó, luego asintió. Javier tocó el vientre con absoluta reverencia, sintiendo el calor a través de la tela de la blusa. Su hijo, creciendo allí, real, tangible. «Lo siento», susurró, lágrimas corriendo libremente ahora. «Lo siento tanto, Valentina, por no creerte, por expulsarte, por ser un cobarde que dejó que el miedo decidiera por mí, en lugar de la verdad que me ofreciste». Valentina cerró los ojos. Sus propias lágrimas comenzaron a caer. «Yo te quería, Javier, realmente te quería, y me destrozaste. Lo sé, y si pudiera volver atrás en el tiempo y confiar en ti, creerte, lo haría. Pero no puedo». Levantó los ojos hacia ella. «Todo lo que puedo hacer es implorarte una oportunidad para arreglar esto, para demostrar que he aprendido, que puedes confiar en mí ahora». «¿Cómo?». Valentina abrió los ojos mirándolo fijamente. «¿Cómo confío en alguien que me tiró a la basura sin siquiera darme el beneficio de la duda?». «No confíes, todavía no». Javier se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Pero déjame demostrártelo día a día que he cambiado. Déjame estar aquí, para ti y para nuestro hijo. No como marido si ya no me quieres.
pero como alguien que os va a apoyar, a proteger, a estar presente en cada paso. ¿Y si digo que no? Si digo que quiero criar a este bebé sola. Javier sintió que el corazón se le rompía, pero mantuvo el rostro tranquilo. Entonces respetaré tu decisión, pero te daré una pensión. Me aseguraré de que tú y el bebé tengáis todo lo que necesitáis, e imploraré todos los días por la oportunidad de conocer a mi hijo, aunque sea de lejos. Valentina lo estudió. Veía la sinceridad allí, el dolor genuino, pero veía también al hombre que la había herido profundamente. La batalla dentro de ella era visible en sus ojos. «Tengo que pensarlo», dijo finalmente. «Esto ya no es solo sobre nosotros dos, es sobre este bebé. Y él merece unos padres que no se destruyan mutuamente». Completamente de acuerdo. Javier se levantó, reacio. «Me quedaré en Navacerrada. He alquilado un pequeño apartamento en el centro. Trabajaré en remoto y estaré disponible siempre que quieras hablar o no hablar. Solo dame tiempo para demostrar que soy mejor que el monstruo que fui aquel día». Valentina asintió despacio. Javier caminó hacia la puerta, cada paso una agonía. Se giró una última vez. «Te quiero, Valentina. Te quiero tanto que me duele respirar cuando no estoy cerca de ti. Y pasaré el resto de mi vida intentando merecer tu perdón». Luego salió, antes de que ella pudiera ver lo cerca que estaba de derrumbarse por completo. Valentina se quedó sola en el chalet, la mano aún en el vientre, donde el bebé se movía suavemente. «¿Qué hacemos, pequeño?», susurró. «Tu padre es complicado, pero tal vez la gente merezca segundas oportunidades. ¿No es eso lo que los libros siempre enseñan?». No hubo respuesta, claro, pero esa noche Valentina cogió el móvil y escribió un mensaje al número que Javier le había dejado. «Cita prenatal el jueves 10 horas, si quieres venir». La respuesta llegó en segundos. «Estaré allí. Gracias por todo». Y en las profundidades de la noche de Navacerrada, dos corazones rotos comenzaron, muy lentamente, a considerar la posibilidad de sanar. Javier apareció en la clínica del doctor Enrique 15 minutos antes de la hora programada, llevando un ramo de margaritas blancas, las flores favoritas de Valentina, que había aprendido observando cuáles se detenía siempre a admirar en el jardín de la mansión. Llevaba vaqueros y un suéter simple, lejos de los trajes de Armani de siempre. Valentina notó el cambio cuando llegó. «Estás diferente», comentó, aceptando las flores con una pequeña sonrisa. «Estoy intentando ser menos el CEO y más yo mismo, quien quiera que sea eso». Javier le abrió la puerta de la clínica. Aún descubriéndolo, la consulta fue una revelación. Javier vio la ecografía por primera vez, la forma pequeñita del bebé en la pantalla, el corazón latiendo fuerte y rápido. El médico señalaba cada detalle, los dedos minúsculos, la columna en formación, el perfil delicado. «Es perfecto», susurró Javier, maravillado. Su mano encontró la de Valentina y la apretó. Ella no la retiró. Después de la consulta, Javier la invitó a un café. Valentina aceptó cautelosa. Se sentaron en una encantadora pastelería, con vistas a la plaza central de Navacerrada. «Cuéntame cómo ha sido», pidió Javier. «Estos meses sin ti han sido un infierno, pero imagino que para ti ha sido peor». «Ha sido solitario». Valentina removió el capuchino sin beber. Al principio lloraba todos los días. No quería salir de la cama. Pero entonces descubrí lo del bebé y me di cuenta de que necesitaba ser fuerte por él. Deberías habérmelo contado enseguida. «¿Por qué?». Lo miró fijamente. «Me expulsaste, Javier. Dejaste bien claro que no querías nada conmigo. ¿Por qué iba a ir a ti vulnerable y embarazada solo para ser rechazada de nuevo?». El dolor en su voz fue una cuchilla en las costillas de Javier. «Porque soy el padre, y por mucho que fuera un idiota cruel, merecías tener apoyo. Nadie debería pasar por un embarazo sola cuando no tiene por qué». No estaba sola. Valentina sonrió suavemente. «El señor Antonio, el dueño de la librería donde trabajo, me ayudó. Doña Gertrudis, mi vecina, vive trayéndome sopa. Y el doctor Enrique ha sido maravilloso. He construido una comunidad aquí. Javier debería estar feliz de que tuviera apoyo. Pero una parte de él, egoísta y posesiva, dolió al saber que otros hicieron por ella lo que él debería haber hecho. Quiero compensar el tiempo perdido». Se inclinó hacia adelante. «Déjame estar presente ahora, en las consultas, en las compras para el bebé, en lo que necesites». Valentina lo estudió. Veía la sinceridad, pero también la vacilación en ella misma. «Javier,
Entiendes que esto no significa que volvamos a ser una pareja, ¿verdad? Esto es sobre el bebé, ser buenos padres. Entiendo, mintió, porque no era solo sobre el bebé para él, era sobre reconquistar su confianza, demostrar que merecía una segunda oportunidad, pero no podía presionar. No ahora, solo quiero estar aquí, de la forma que me dejes. Los días que siguieron establecieron una nueva rutina. Javier aparecía en la librería cada tarde con merienda para Valentina, fruta fresca, zumos naturales, a veces un dulce que sabía que le gustaba. Al principio, ella se resistió, pero gradualmente pasó a aceptar, incluso a esperar sus visitas. La ayudaba a cargar cajas de libros, a alcanzar volúmenes en las estanterías altas, organizaba el inventario con la precisión de un CEO aplicada a estanterías polvorientas. El señor Antonio observaba con aprobación creciente. «Ese muchacho trabaja duro», le comentó a Valentina una tarde, «y te mira como si fueras la octava maravilla del mundo». «Está intentando redimirse», respondió Valentina, pero su tono era más suave ahora. «¿Y lo está consiguiendo?». Valentina no supo qué responder. Javier también estaba presente en el chalet. Con permiso cauteloso, pintó la habitación del bebé de un azul suave que Valentina había elegido, montó la cuna que había comprado, instaló cortinas de estrellitas. Doña Carmen enviaba paquetes regulares desde Madrid, ropita de bebé, pañales, cremas, todo lo que Valentina pudiera necesitar. «Le manda besos», dijo Javier, entregándole otra caja, «y dice que la echas mucho de menos. La mansión está vacía sin ti». «Yo también la echo de menos», admitió Valentina. «Fue la única que fue amable conmigo desde el principio». «Mucha gente te echó de menos, Val». Javier usó el apodo por primera vez, probando. Ella no protestó. «Julia llamó 1000 veces preguntando por ti. Tu padre también». Valentina se puso rígida al oír hablar de su padre. «¿Cómo está?» «Sobrio, frecuentando AA, trabajando en una ferretería». Javier dudó. «Me buscó, pidió disculpas por haberte puesto en esa situación. Dijo que te quiere y que lo siente mucho». Lágrimas brotaron en los ojos de Valentina. No veía a su padre desde antes de la boda. Debería llamarlo. «Deberías», asintió Javier gentilmente, «pero a tu ritmo». Fue 2 semanas después del reencuentro, mientras Javier ayudaba a montar una estantería en la habitación del bebé, cuando Valentina tuvo una contracción falsa. Braxton Hicks, explicaría después el médico. Pero en el momento, el dolor fue lo suficientemente intenso como para hacerla doblarse, sujetando el vientre. Javier soltó el taladro y corrió hacia ella. «¿Qué pasa? Val, ¿qué está pasando?» «No lo sé», jadeó. «Duele, duele mucho. Al hospital. Ahora». Javier la levantó en brazos con cuidado y la llevó hasta el coche. Condujo como un loco hasta la clínica, sujetando su mano todo el camino. En la clínica, el doctor Enrique examinó a Valentina y sonrió con tranquilidad. «Solo contracciones de preparación, normales en esta etapa, pero necesitas descansar más, Valentina. Menos tiempo de pie en la librería». «Necesito trabajar», protestó ella. «No lo necesitas», interrumpió Javier. «Tienes acceso a la cuenta que abrí a tu nombre. Úsala. Es para eso». «Javier, Val, por favor». Le sujetó la mano. «Déjame cuidarte. Al menos en esto. Déjame hacer algo bien». Valentina vio la súplica en sus ojos. Vio también algo más. Amor genuino. No el amor obsesivo y posesivo de antes, sino algo más puro, más real. «Está bien», cedió, «pero solo hasta que nazca el bebé». Javier sonrió. Esa sonrisa lenta y hermosa que ella había visto tan raramente. Trato hecho. Esa noche, mientras Javier preparaba la cena en el chalet, una habilidad nueva que había aprendido de tutoriales de YouTube, produciendo resultados cuestionables pero comestibles, Valentina lo observaba desde la mesa. «¿Javier? Se giró, espátula en mano, salsa de tomate salpicada en la cara. Ella rió. Realmente rió, por primera vez en meses. El sonido llenó el chalet como música. «Tienes salsa en la mejilla». Javier se limpió con la mano, solo esparciéndola más. Valentina se levantó y caminó hacia él, cogiendo un paño de cocina. Gentilmente limpió su rostro. Estaban tan cerca que ella podía ver las motas doradas en sus ojos azules, contar cada pestaña. «Gracias», susurró él, «por dejarme estar aquí». «Gracias por demostrar que mereces estar aquí», respondió ella, y por un momento se quedaron así, 2 corazones intentando aprender a confiar de nuevo,
construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo que fue destruido. No era amor aún, todavía no, pero era algo, y algo era un comienzo. Diciembre trajo nieve a Navacerrada, una rareza que transformó el pueblo en una postal. Valentina estaba de 7 meses, la barriga grande y redonda, el bebé pateando constantemente. Javier estaba presente para todo. La acompañaba en los paseos que el médico recomendaba, masajeaba sus pies hinchados por la noche, leía al bebé a través del vientre, la voz grave haciendo que Miguel se calmara. «Te reconoce», dijo Valentina una noche, la mano de Javier sobre su vientre sintiendo las patadas. «Siempre se queda quieto cuando hablas». «Miguel», susurró Javier, hablando con su hijo. «Soy yo, tu papá. No puedo esperar a conocerte». Una fuerte patada respondió. Ambos rieron. Fue esa misma noche, con la chimenea crepitando y la nieve cayendo fuera, que Valentina finalmente dijo las palabras que Javier llevaba meses esperando. «Te perdono». Javier se congeló, los ojos abriéndose de par en par. «¿Qué? Te perdono, Javier». Valentina se giró en el sofá para mirarlo adecuadamente. «Por lo que dijiste, por lo que hiciste, por no confiar en mí. Te perdono». Lágrimas se formaron en los ojos de él instantáneamente. «Val, no tienes que... Sé que no tengo que hacerlo, pero quiero». Le tocó el rostro, el pulgar trazando la línea de su mandíbula. «Estos últimos meses me has mostrado quién eres realmente. No el hombre frío que me desposó, no el hombre roto por la rabia y el miedo, sino el hombre que se despierta a las 5 de la mañana para asegurarse de que tengo mi té favorito esperando. El hombre que pasa horas investigando sobre desarrollo infantil para ser el mejor padre posible. El hombre que llora cuando Miguel patea porque está tan maravillado con la vida que hemos creado juntos». «Valentina». Su voz se quebró. «Cometiste un error terrible. Casi nos destruyes». No suavizó la verdad, pero todos cometemos errores, y has demostrado día tras día que has aprendido, que has cambiado, que el hombre del que me enamoré todavía existe ahí dentro. Javier la atrajo hacia un abrazo, tan cuidadoso con el vientre entre ellos, y lloró. Lloró por meses de culpa, por noches de soledad, por casi haber perdido la única cosa que valía la pena en la vida. «Te quiero», susurró en su cabello. «Te quiero tanto, Val. Y pasaré cada día del resto de mi vida demostrando que merezco tu perdón». «Lo sé». Ella lo abrazó de vuelta. «Y yo también te quiero». Fue un abrazo que sanó más de lo que las palabras podrían. Fue un abrazo que prometía nuevos comienzos, que sellaba perdones, que plantaba esperanza donde antes solo había dolor. Cuando se separaron, Javier tenía algo en las manos, una pequeña caja de terciopelo. «Esto no es una petición de matrimonio», aclaró rápidamente al ver que los ojos de ella se agrandaban. «Ya estamos casados, técnicamente. Pero esto...» Abrió la caja, revelando un anillo simple de oro blanco con un diamante modesto. «Esto es una promesa, de que esta vez lo hago por amor, no por obligación, no por negocios, solo amor». Valentina miró el anillo, luego a Javier, luego de vuelta al anillo. Era tan diferente de la alianza elaborada que él había comprado para la boda forzada. Esta era simple, sincera, real. «Sí», susurró. Javier deslizó el anillo en su dedo, junto a la alianza que ella sorprendentemente nunca se había quitado. Besó sus dedos, luego su frente, luego, con permiso silencioso, sus labios. Fue un beso suave, respetuoso, lleno de promesas y amor, tan diferente de aquel beso técnico en el altar meses atrás. Este era un beso que decía, «Te elijo a ti». Y Valentina lo besó de vuelta, eligiéndolo también. Cuando se separaron, ambos sonreían a través de las lágrimas. «Vamos a estar bien», dijo Valentina. «Los tres». «Los tres», asintió Javier, la mano en el vientre de ella. «Nuestra familia». Y en esa noche nevada en Navacerrada, con un bebé pateando entre ellos y un amor finalmente genuino calentando sus corazones, Javier y Valentina encontraron no el final feliz que prometen los romances, sino algo mejor, un nuevo comienzo real, construido sobre el perdón, el crecimiento y la promesa de que vale la pena luchar por el amor. La alarma del móvil de Javier sonó a las 3:47 de la mañana de un frío febrero. Pero no fue la alarma lo que lo despertó. Fue el golpe frenético en la puerta del apartamento que había alquilado, seguido por la voz de Valentina. «¡Javier! ¡Javier! ¡Abre! ¡Es la hora!». Saltó de la cama tan rápido
que tropezó con sus propias piernas, corriendo hacia la puerta en pánico glorioso. Valentina estaba fuera, aún en pijama, una bolsa de maternidad al hombro, sujetando su vientre con una expresión que mezclaba excitación y miedo. «He roto aguas», dijo, las palabras saliendo atropelladas. «Hace 15 minutos. Las contracciones ya vienen cada 7 minutos. Está viniendo, Javier. Nuestro hijo viene ahora». Javier sintió que el pánico y la alegría explotaban simultáneamente en su pecho. Durante meses se había preparado para este momento. Había leído todos los libros, visto todos los vídeos, incluso había hecho un curso de apoyo para el parto. Pero ahora que estaba sucediendo de verdad, su mente se quedó completamente en blanco. Está bien, vamos, vamos. Miró a su alrededor salvajemente. ¿Dónde están mis llaves? ¿Y mi zapato? ¿Por qué solo tengo un zapato? Valentina, en medio de una contracción, aún pudo reír. Javier, respira. Estás más nervioso que yo. Perdona. Encontró las llaves, se calzó las zapatillas sin calcetines, cogió la bolsa de ella y la guió hasta el coche. Vamos a tener un bebé. Oh, Dios mío, vamos a tener un bebé. Lo sé, dijo Valentina entrando en el coche. He sido consciente de ello durante los últimos 9 meses. Javier condujo hasta el hospital de Navacerrada, como si estuviera en una carrera, pero obedeciendo cuidadosamente todos los límites de velocidad, porque Valentina estaba en el asiento del copiloto y no arriesgaría su seguridad. Ella respiraba profundamente entre contracciones, usando las técnicas que aprendieron juntos en las clases de preparación al parto. El doctor Enrique los recibió en urgencias, ya con ropa de quirófano. Llegó la hora, entonces, sonrió cálidamente. Vamos a dar la bienvenida al pequeño Miguel. Valentina, lo estás haciendo maravillosamente bien. Y Javier miró al hombre pálido a su lado. Intenta no desmayarte. Te necesitamos consciente. No me voy a desmayar, prometió Javier, pero su voz no sonaba convincente. Las siguientes 6 horas fueron las más largas e intensas de la vida de Javier. Sostuvo la mano de Valentina durante cada contracción, dejando que casi le rompiera los dedos sin quejarse. Limpiaba su rostro sudoroso, le ofrecía hielo, susurraba palabras de aliento mientras ella gritaba obscenidades que él ni siquiera sabía que conocía. «Lo estás haciendo increíblemente bien», murmuraba en su oído. «Eres tan fuerte, mi amor, tan fuerte. Te voy a matar después», jadeó Valentina entre contracciones. «Por dejarme embarazada. Recuérdalo. Trato hecho. Puedes matarme», besó su frente. «Pero ahora, respira. Ya casi está aquí». A las 9:43 de la mañana, después de otra hora de parto intensivo, el doctor Enrique dijo las palabras mágicas. «Un último esfuerzo, Valentina. Veo la cabeza. Uno más, y está aquí». Valentina apretó la mano de Javier e hizo fuerza con todo lo que tenía. Y entonces, de repente, el llanto más hermoso que ninguno de los dos había oído jamás llenó la sala. «Es un niño», anunció el doctor Enrique, levantando al bebé aún conectado al cordón umbilical. «Un niño perfecto y sano». Miguel era pequeño, rojo, arrugado y absolutamente perfecto. Javier miró a su hijo y sintió que algo dentro de él se reorganizaba por completo. Cada prioridad, cada valor, cada parte de quién era, todo cambió instantánea e irreversiblemente. «¿Quieres cortar el cordón, papá?». La enfermera ofreció las tijeras. Con manos temblorosas, Javier cortó el cordón, separando oficialmente a su hijo del cuerpo de Valentina, pero conectándolos para siempre de formas más profundas. La enfermera limpió rápidamente a Miguel y lo colocó sobre el pecho de Valentina. «Hola, mi amor», susurró Valentina, lágrimas corriendo libremente. «Hola, Miguel. Mamá te quiere tanto». Javier se arrodilló al lado de la cama, el dedo trazando delicadamente el rostro minúsculo de Miguel. El bebé parpadeó, los ojos aún sin enfocar, pero giró la cabecita en dirección al tacto. «Hola, campeón», dijo Javier, la voz completamente rota por la emoción. «Soy yo, tu papá. Te quiero tanto. Te protegeré siempre. Seré el padre que mereces. Lo prometo». Y allí, en esa sala de hospital en Navacerrada, con su pequeña familia finalmente completa, Javier Montoya lloró como nunca antes. Lloró por el viaje que los había traído allí, los errores, el dolor, el perdón. Lloró por la gratitud de tener una segunda oportunidad y lloró por la pura alegría de conocer a su hijo. Valentina lo observaba, una mano sosteniendo a Miguel, la otra entrelazada con la de Javier.
Lo conseguimos, susurró. Lo trajimos hasta aquí. Tú lo conseguiste. Javier besó su mano. Eres increíble. Miguel eligió ese momento para bostezar, un bostezo minúsculo que mostró una boquita rosa perfecta. Ambos rieron a través de las lágrimas. Es perfecto, dijo Javier con admiración. Completamente perfecto. Como nosotros tres, asintió Valentina. Una familia perfecta, finalmente. Y por más caótico que hubiera sido el viaje, por más dolor que hubiera precedido a ese momento, allí, con Miguel durmiendo pacíficamente y dos padres enamorados observándolo maravillados, todo valió la pena. Cada lágrima, cada error, cada paso doloroso hacia el perdón. Porque el amor verdadero no nace perfecto, nace roto y elige sanar. Y cuando sana se convierte en algo más fuerte de lo que jamás podría haber sido sin las cicatrices. 6 meses después, la mansión Montoya en Madrid estaba irreconocible. Donde antes reinaba el silencio frío y la decoración intocable de Elena, ahora había risas, vida y juguetes esparcidos por los pasillos de mármol. Las cortinas pesadas fueron cambiadas por telas ligeras que dejaban entrar el sol. Los sillones de cuero dieron paso a sofás cómodos, donde Valentina amamantaba a Miguel. El jardín, antes impecable y sin alma, ahora florecía con orquídeas, jazmines e hibiscos que Valentina había plantado personalmente. Era un hogar, finalmente. Javier llegó del trabajo más temprano, como hacía todos los días ahora. Encontró a Valentina en el jardín, sentada en una manta sobre el césped, Miguel acostado a su lado moviendo las piernas regordetas y riendo a carcajadas cuando ella le hacía cosquillas en la barriguita. «Ahí están los dos amores de mi vida», dijo Javier, soltando la corbata y uniéndose a ellos en la manta. Miguel vio a su padre y sus ojos, azules como los de Javier, pero con las motas verdes de Valentina, se iluminaron. Extendió los bracitos, pidiendo que lo cogiera. «Hola, campeón». Javier lo levantó haciéndolo volar en el aire. Miguel rió a carcajadas, esa risa burbujeante de bebé que derretía corazones. «¿Tú y mamá estáis disfrutando del día?» «Lo estamos», respondió Valentina, inclinándose para besar a Javier. «¿Y tú? ¿Cómo fue el trabajo?» «Productivo. Cerré el contrato con los inversores de Londres, pero estoy deseando implementar la política de trabajo flexible de la que hablamos». Se sentó, Miguel ahora jugando con su corbata. «Los empleados merecen pasar tiempo con sus familias, como yo merezco pasar tiempo con vosotros». Valentina sonrió. El Javier de 6 meses atrás nunca habría considerado políticas favorables a la familia, pero el Javier de hoy era diferente, moldeado por la paternidad, suavizado por el amor, transformado por la segunda oportunidad que casi perdió. «Doña Carmen ha dejado la cena lista», informó Valentina, «y tu padre llamó. Quiere saber si podemos cenar con ellos el domingo». Javier hizo una mueca. Su relación con Fernando había mejorado, pero aún era tensa. El patriarca nunca se había disculpado por la forma en que había criado a Javier, pero estaba haciendo esfuerzos, pequeños, torpes, pero genuinos, para ser un abuelo mejor de lo que fue padre. «Vamos», Javier suspiró, «pero si empieza con comentarios sobre ablandarse demasiado, nos vamos». «Trato hecho». Valentina rió. «Pero dale crédito, Javier. Lo está intentando». «Lo sé». Javier besó la cabecita de Miguel. «Solo quiero que Miguel crezca diferente. Con amor, no con frialdad. Con abrazos, no con distancia. Lo hará». Valentina tocó el rostro de Javier. «Porque eres un padre increíble y has roto el ciclo». Más tarde, después de que Miguel se durmiera en su cuna, aún en la habitación de los padres porque ninguno de los dos podía separarse de él durante la noche, Javier y Valentina se sentaron en el balancín del porche, observando las luces de Madrid parpadear en la distancia. «¿Te arrepientes?», preguntó Javier de repente, «de todo lo que pasó, de la forma en que empezamos». Valentina pensó por un momento. «Me arrepiento del dolor, de la parte en que casi nos perdemos». Entrelazó sus dedos con los de él. «Pero no me arrepiento de dónde hemos llegado, porque pasar por el infierno nos enseñó a valorar el paraíso». Javier la atrajo más cerca. «Me salvaste, ¿sabías? Cuando me perdonaste, cuando me diste una segunda oportunidad, no solo salvaste nuestra relación, me salvaste de convertirme en mi padre, de vivir una vida sin amor, sin calidez, sin significado. Nos salvamos mutuamente», corrigió Valentina. «Tú me enseñaste que soy más fuerte de lo que pensaba,
que puedo perdonar sin perder mi dignidad, que vale la pena luchar por el amor, incluso cuando parece imposible. La semana siguiente tuvo lugar la renovación de votos, no en la capilla fría de la mansión, sino en el jardín que Valentina había cultivado, con solo las personas que realmente importaban presentes. Doña Carmen lloró copiosamente. César sonrió con satisfacción. Incluso Elena, sorprendentemente, parecía emocionada. Sostenía a Miguel en brazos como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Julia estaba allí, la mejor amiga que nunca dejó de buscar a Valentina. Roberto Cortés también, sobrio desde hacía 8 meses, y trabajando duro para reconstruir su vida y su relación con su hija. Javier llevaba un traje sencillo. Valentina, un vestido blanco que ella misma había elegido, ligero, fluido, lleno de delicados bordados de flores. Nada que ver con el elaborado vestido de la primera boda. Escribieron sus propios votos esta vez. Valentina, comenzó Javier sosteniendo sus manos, los ojos fijos en los de ella. En nuestra primera boda, prometí cosas que no sentía. Prometí por obligación, por contrato, por presión. Hoy, prometo porque elijo, porque despertar a tu lado es la mejor parte de mi día, porque tu sonrisa vale más que todos los contratos que he cerrado. Porque me enseñaste que la vulnerabilidad no es debilidad, es valentía. Su voz se quebró. Prometo confiar en ti, siempre. Prometo escucharte cuando hables. Prometo no volver a dejar que el miedo decida por mí. Y prometo amarte a ti y a nuestro hijo con todo lo que soy, todos los días, para siempre. Valentina tenía lágrimas corriendo libremente. Javier, cuando nos casamos la primera vez, estaba aterrorizada, atrapada, sin elección. Apretó sus manos. Hoy estoy aquí por elección, porque me mostraste que las personas pueden cambiar, que los errores no definen quiénes somos, pero sí cómo elegimos repararlos. Podrías haberte rendido cuando te eché de Navacerrada, pero te quedaste. Demostraste día a día que merecías una segunda oportunidad. Sonrió a través de las lágrimas. Prometo confiar en ti, incluso cuando da miedo. Prometo construir este hogar contigo, lleno de amor y risas. Y prometo amarte no a pesar de nuestras cicatrices, sino gracias a ellas, porque nos convirtieron en quienes somos hoy. Cuando intercambiaron las alianzas, las mismas de la primera boda, pero ahora con significado real, y se besaron, fue diferente. Fue un beso que prometía mañanas, que celebraba perdones, que sellaba un amor ganado con esfuerzo. Miguel, en brazos de Elena, eligió ese momento exacto para soltar una carcajada sonora. Todos rieron, el sonido resonando por el jardín florido. Después de la ceremonia, durante la cena íntima, Roberto se acercó a Javier. «Gracias», dijo el hombre mayor, los ojos húmedos, «por cuidar de mi hija, por ser el hombre que ella merece». Javier le estrechó la mano. «Gracias a usted por darme la oportunidad de demostrar que podía ser ese hombre». Cuando cayó la noche y los invitados se fueron, Javier y Valentina se quedaron solos en el jardín, Miguel durmiendo en un cochecito a su lado. Javier atrajo a Valentina para bailar sin música, solo ellos dos girando lentamente bajo las estrellas. «¿Feliz?», murmuró contra su cabello. «Más de lo que imaginé posible», respondió ella. «¿Incluso después de todo?». «Especialmente después de todo». Valentina levantó el rostro. «Porque el viaje nos hizo más fuertes. Y el destino, valió cada lágrima». Javier la besó, profundo y verdadero, una promesa silenciosa de todos los mañanas que construirían juntos. Y allí, en el jardín que floreció de las cenizas, con su hijo durmiendo pacíficamente y el amor finalmente verdadero iluminando el camino, Javier y Valentina encontraron lo que siempre habían buscado, no un cuento de hadas perfecto, sino algo mejor, una historia real de amor imperfecto, perdón poderoso y el coraje de volver a empezar cuando todo parecía perdido. Porque el verdadero amor no nace de la perfección, nace de la elección de amar incluso cuando es difícil, de perdonar incluso cuando duele, de construir puentes sobre abismos, de transformar el dolor en fuerza y las cicatrices en sabiduría. Y cuando dos almas rotas eligen sanar juntas, crean no solo una relación, sino un legado de amor que va más allá de contratos y obligaciones, que florece en jardines plantados con esperanza y que promete a los hijos que vendrán: eres fruto del amor verdadero,
el tipo de amor que sobrevive a las tormentas y emerge más fuerte. Miguel crecería sabiendo que sus padres se amaban no porque fuera fácil, sino porque eligieron luchar por ese amor cuando habría sido más fácil rendirse. Y esa sería la mayor lección de todas. Bajo el cielo estrellado de Madrid, con el perfume de los jazmines perfumando el aire, Javier abrazó a Valentina un poco más fuerte y susurró: «Gracias por enseñarme qué es el amor de verdad».